2 de marzo de 1945. Un mensaje llega al cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. El edificio está en París, un lugar limpio, lejos del barro y la sangre de las trincheras. El destinatario es el comandante supremo, el general Dwight Eisenhower. El remitente es el jefe del Tercer Ejército, George Patton. ¿Cómo se comunican dos generales en mitad de una guerra? Normalmente el tono es frío, son informes profesionales. Se habla de logística, de bajas y de coordenadas exactas. Pero este mensaje era distinto, era corto, era cortante. El texto desprendía un sarcasmo capaz de romper los cables del telégrafo. El mensaje decía: he tomado Trèveris con 2 divisiones. ¿Quiere que la devuelva? En el despacho de París se hizo el silencio. La cámara captaría los rostros de los oficiales de Estado Mayor. Unos se quedaron de piedra, otros soltaron una carcajada nerviosa. Todos conocían el contexto de esa frase. A primera vista, una simple actualización, pero en realidad, un acto de insubordinación. Solo unas horas antes, el cuartel general envió una orden urgente a Patton. El mandato era estricto: no ataques Trèveris, rodéala. Las defensas son demasiado fuertes. Necesitas al menos 4 divisiones para tomar la ciudad. Eisenhower quería que Patton se detuviera de inmediato, pero la orden llegó tarde. O quizás Patton decidió que llegara tarde. Para cuando el papel estuvo sobre su mesa, el general ya había ganado. Había capturado la ciudad más antigua de Alemania. Rompió las reglas de la estrategia militar básica. Ahora se permitía el lujo de burlarse de su jefe directo. Se escucha el rítmico golpeteo de una máquina de escribir. Patton no solo tomó un objetivo, desafió la cadena de mando frente a toda Europa. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. La tensión entre Eisenhower y su general más agresivo alcanzó el punto de ruptura. No había vuelta atrás. Esta es la historia de ese telegrama. Así comenzó el último pulso por el control del frente occidental. Febrero de 1945. Esta es la historia de una batalla imposible. Patton decidió romper la línea Sigfrido. Otros generales estudiaban mapas. Patton seguía su instinto. ¿Por qué era imposible tomar la ciudad de Trier? La respuesta estaba en el terreno. La Tercera Armada se detuvo frente al muro del oeste. Los aliados la conocían como la línea Sigfrido. Era la red defensiva más poderosa jamás construida. Hitler diseñó este cinturón para proteger el corazón de Alemania. No eran simples trincheras, era una zona de muerte masiva, kilómetros de profundidad con búnkeres de hormigón y artillería oculta, campos de minas por todas partes. También estaban los dientes de dragón. En las imágenes se ven filas infinitas de pirámides de cemento. Su único objetivo era detener los tanques en seco, pero esto era solo el principio. El clima era brutal. El suelo se convirtió en una sopa de barro congelado. Los tanques se hundían hasta los ejes. Los camiones quedaban atrapados en el fango. Los soldados sufrían de pie de trinchera. La humedad devoraba la piel. La mayoría de los generales miraban la línea Sigfrido y se detenían. Querían esperar apoyo aéreo. Querían acumular millones de proyectiles. Buscaban seguridad. Pero Patton no buscaba seguridad. Él entendía algo que los demás ignoraban. El ejército alemán se estaba quebrando. Una línea defensiva solo es fuerte si los hombres dentro de ella lo son, y los alemanes estaban agotados. A primera vista, un muro impenetrable, pero en realidad, una cáscara vacía. Patton llamó a su comandante de cuerpo, el general Walter Walker. Walker era un hombre bajo, agresivo y de mal carácter. Patton lo adoraba, lo llamaba su bulldog. Se registra el momento. Patton señala el mapa con firmeza. Marca el triángulo entre el río Sarre y el río Mosela. En la punta de ese triángulo estaba la ciudad de Trier. Trier era una ciudad con orgullo. Los eventos se aceleraron. Patton no iba a esperar a que el barro se secase. No iba a pedir permiso a sus superiores. Ordenó el avance inmediato bajo el fuego enemigo. El sonido de las orugas chocando contra el hormigón llenó el aire. Así comenzó el asalto final. Año 16 a.C. Esa fue la fecha en que los romanos fundaron Trèveris. Es la ciudad más antigua de toda Alemania, un símbolo de su historia y un nudo logístico crucial. Por sus carreteras pasaban los suministros vitales hacia el Rin. George Patton llamó al general Walker. La orden fue directa: perfora esa línea y toma Trèveris.
Walker analizó el mapa. ¿Era posible un ataque rápido? Parecía un suicidio. El terreno era una trampa natural. Colinas escarpadas, bosques densos, búnkeres de hormigón cubriendo cada centímetro de asfalto. Pero Walker no dudaba de las órdenes. Era el hombre de Patton. No preguntó cómo, preguntó cuándo. Para romper la línea Sigfrido, Patton lanzó a su mejor unidad, la 10ª División Blindada. Los llamaban la División Tigre. El 19 de febrero comenzó la ofensiva. No hubo sutileza. Fue un golpe de mazo. En el encuadre se ve, las columnas de acero avanzan sobre el barro. Los tanques americanos rugieron. Chocaron de frente contra los dientes de dragón. Los ingenieros de combate corrieron bajo el fuego de las ametralladoras. Su misión era colocar explosivos en los obstáculos de cemento. El ruido de las detonaciones era constante. A primera vista, el avance era imparable, pero en realidad, cada metro costaba vidas. El ritmo era lento, sangriento. La artillería alemana disparaba desde las colinas. La 94 División de Infantería apoyaba a los tanques, limpiaban los búnkeres uno por uno. En las grabaciones se observa soldados lanzando granadas por las rendijas de tiro. Usaban lanzallamas para sacar a los defensores de sus nidos. El olor a quemado y a pólvora inundaba el aire. Durante 3 días, el frente se congeló. El barro era el enemigo principal. Los blindados resbalaban y quedaban atrapados en las cunetas. En el cuartel general de París, la tensión era insoportable. El Estado Mayor de Eisenhower vigilaba los mapas. Veían que el Tercer Ejército avanzaba a pulgadas. El miedo al estancamiento crecía. Los oficiales temían un desastre humano. Empezaron a redactar órdenes para detener el ataque. La intención era clara. Querían quitarle los recursos a Patton y dárselos a Montgomery. En el norte, el general británico preparaba su propio cruce del Rin. Como siempre, Montgomery exigía todo el combustible. Si Patton fallaba, Eisenhower le cortaría el suministro. Patton lo sabía perfectamente, sentía la presión del tiempo. No solo luchaba contra los alemanes, luchaba contra la política del mando aliado. Condujo personalmente hasta la primera línea, se bajó del coche, se hundió en el barro, gritó a los comandantes de los tanques: «No se detengan, si paran, mueren, sigan moviéndose». Los eventos se aceleraron. El 24 de febrero, la línea finalmente cedió. La 10ª División Blindada logró la ruptura definitiva. El camino hacia el Rin estaba abierto. Así terminó el bloqueo. Febrero de 1945. Los tanques de Patton atravesaron el cinturón principal de la línea Sigfrido. De pronto, el terreno se abrió. La retaguardia alemana se desmoronó por completo. Los tanques Tiger iniciaron una retirada frenética. Huían hacia el este, buscando el río Sarre y la ciudad de Treveris. ¿Por qué los alemanes no se rendían? La respuesta estaba en el terreno. Treveris era una fortaleza natural. Colinas escarpadas la rodeaban y el río Mosela servía como foso defensivo. El alto mando alemán dio una orden tajante: defender la ciudad hasta el último hombre. Los zapadores inundaron los accesos, colocaron explosivos en cada puente. En la grabación de los mapas se ve: las rutas de entrada son ahora pantanos. Los informes de inteligencia aliados eran pesimistas. Estimaban que miles de soldados esperaban tras los muros. Identificaron cañones antitanque camuflados entre las ruinas romanas. Los planificadores del cuartel general supremo hicieron los cálculos. Para tomar una ciudad fortificada, el combate es casa por casa. La doctrina militar exigía una ventaja de 3-1. Lo ideal era 4-1. Patton no tenía esos números. En el sector solo contaba con 2 unidades, la 10ª División Blindada y la 94 de Infantería. El enemigo estaba atrincherado. Patton estaba en inferioridad numérica. Los oficiales de operaciones de Eisenhower dieron la voz de alarma. El oficial de operaciones le advirtió: Patton camina hacia una trampa. Se quedará atrapado en una picadora de carne humana en las calles de la ciudad. La recomendación fue clara: rodear Treveris y dejarla para las fuerzas de reserva. Era una decisión lógica, una decisión prudente. Eisenhower aceptó el plan. El mensaje se redactó de inmediato. La orden bajó por la cadena de mando.
Eviten Treveris, no ataquen, esperen refuerzos. Pero en 1945 la información no volaba. Los mensajes debían ser decodificados y mecanografiados. Los mensajeros en motocicleta tenían que esquivar el fuego enemigo para llegar al frente. El tiempo corría en contra de la burocracia. Mientras el papel viajaba, la situación en el campo de batalla cambió. Las orugas de los tanques ya estaban en movimiento. Los motores rugían en dirección a las ruinas romanas. No había vuelta atrás. Así comenzó el asedio. (1945) George Patton no esperaba órdenes, las creaba. Mientras los mensajes oficiales viajaban con lentitud desde París hacia el frente, el general ya estaba en movimiento. Patton detectó la duda en sus superiores. Sabía que Eisenhower enviaría una orden de detención en cualquier momento. Su plan fue simple: adelantarse a los hechos. Quería presentar un éxito irreversible antes de que alguien pudiera decir que no. Llamó al general Walker. La instrucción fue directa: tomen Treveris y háganlo esta misma noche. Era el 1 de marzo. En las colinas que rodean la ciudad, la 10ª División Blindada esperaba en silencio. Observaban desde lo alto. Abajo, la ciudad antigua estaba sumergida en la oscuridad total. ¿Cuál era el problema del comandante al mando? Solo existía una entrada para sus tanques: los puentes. El río Mosela cortaba el paso y aislaba el objetivo. Si los alemanes volaban las estructuras, los blindados quedarían atrapados en la orilla equivocada. La infantería tendría que cruzar en botes de goma. En el agua serían blancos fáciles, serían masacrados. Había 2 puentes principales, el Kaiserbrücke y el Romerbrücke. Este último era el puente romano, una pieza de ingeniería única. Fue construido por el Imperio Romano en el año 16 a.C. Había resistido casi 2000 años en pie. Por sus piedras marcharon legiones enteras, cruzaron caballeros medievales. Napoleón dirigió a sus tropas sobre él. Ahora, los tanques Sherman se acercaban a toda velocidad, pero los 2 de la mañana. En ese momento los motores americanos rugieron en la oscuridad. ¿Cómo pensaban tomar el puente? El plan era simple y suicida. No hubo artillería previa. Los cañonazos habrían alertado a los alemanes. Solo contaban con la velocidad y el factor sorpresa. El teniente coronel Jack Richardson lideraba la columna. A primera vista, un avance imposible, pero en realidad la única opción para evitar la demolición. Los tanques aceleraron. El ruido del metal golpeando el asfalto llenaba el valle. Los blindados aplastaron las barricadas en las afueras de la ciudad. Los conductores no soltaban el acelerador. Sabían que cada segundo contaba. Un soldado alemán esperaba junto al detonador. Su orden era clara: volar el puente si los americanos se acercaban. En las grabaciones de la época se ve: el cielo se ilumina de repente. Los centinelas alemanes lanzaron bengalas. La noche desapareció. El fuego de las ametralladoras empezó a salir desde las ventanas de las casas. El sonido era ensordecedor. 2 de la mañana. Los tanques avanzaban a máxima potencia hacia el primer objetivo. El puente Kaiserbrücke apareció frente a ellos. El blindado de cabeza estaba a pocos metros de la estructura. De pronto, un estallido masivo partió la noche en 2. ¿Habían llegado a tiempo? No. La respuesta fue un muro de fuego y metal. La carga de demolición alemana fue exacta.